Una lección de fe y humildad. Estamos leyendo Mateo capítulo 8, versículos 5 al 8, en el cual nos dice lo siguiente. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían lo siguiente: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En este precioso texto que estamos leyendo nosotros, que hemos leído para comenzar esta tarde, esta noche, aquí nosotros podamos tomar lecciones, eh, muchas lecciones muy importantes para recibir del Señor tanto milagros como sanidades. Eso lo podemos recibir nosotros para nuestras vidas. Son, como lo dice el título de este programa del día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast, que es lecciones de fe y humildad, que nos van a dar las actitudes para que nosotros, al igual que el centurión romano que vino a pedir un milagro de sanidad para su siervo judío, ¿quién eran los centuriones? Eran oficiales del ejército romano que estaban a cargo de 100 soldados, de 100 soldados. Es decir, eran parte de la jerarquía del ejército romano. Veamos cuáles son esas lecciones de fe y humildad que nosotros podemos ver en la vida de este centurión y aplicarlas a nuestra vida. El centurión vino o fue a Jesús rogándole. Así lo leímos en el versículo 5. El centurión era un hombre acostumbrado a dar órdenes, a ser obedecido, pero llegó delante del Señor con humildad y con respeto. Llegó a rogarle a Jesús. El centurión reconoció con humildad que Jesús era superior a él. No llegó a darle órdenes que sanara a su siervo, no llegó a obligar a Jesús que hiciera lo que él quería. Él llegó delante del Señor a rogarle, sin importar lo que demás pensaran de él. Dijeran: oye, mira, el centurión romano se está humillando ante este hombre, rogándole que lo sane. Qué gran lección es la que vemos aquí en la del centurión. Gran lección nos da a muchos de nosotros que hablamos con el Señor sin respeto, sin temor, queriendo imponerle nuestros tiempos, nuestra forma de hacer las cosas, declarando en el nombre de Él. No debemos nosotros olvidar que Él, quién es Él y quiénes somos nosotros. Ezequiel capítulo 5, versículo 2 nos dice lo siguiente: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Una lección de fe y de humildad es lo que vemos aquí en el relato que estamos leyendo en Mateo. El centurión también reconoció que no era digno, de que Jesús viniera bajo su techo. Estas son lecciones que nosotros debemos aprender para aplicarlas a nuestra vida. El centurión, al reconocer que él no era digno, así como nosotros debemos reconocer todos los días: Señor, perdónanos, no soy digno de tu gracia, pero por tus misericordias puedo tener este beneficio, este beneplácito de decirte Padre, y poder tomar esas promesas que has entregado a tus hijos, si tus hijos se portan bien. El centurión reconoció que no era digno, de que Jesús viniera bajo su techo. Eso lo vemos en el versículo 6 y 8 de Mateo. Jesús tenía toda la disposición de ir a la casa del centurión, es lo que leemos en el versículo.
El Señor le dice, ok, yo voy a ir. Pero él, el centurión, con la humildad reconoció que él no era digno de que Jesús llegara a su casa, que él se tomara el tiempo de ir a su casa, porque él reconocía su condición de pecador. Y eso lo vemos mucho en el internet, lo vemos mucho en estas iglesias que, como partía el tema, estos falsos profetas, estas falsas iglesias, falsos hermanos, estas falsas enseñanzas, que no tienen la humildad, no reconocen, no reconocen que no son dignos. Y creen que Dios está obligado a hacer lo que ellos declaran, lo que ellos dicen. El centurión, teniendo la posición que tenía, romano, y estábamos ahí, y Jesús estaban ahí dominados por el imperio romano prácticamente. El centurión reconoce que no es digno de que él vaya a su casa. Jesús quería ir. Y el centurión reconoce que él era pecador. Digno significa ser merecedor de algo. Es decir, que el centurión reconoció que él no merecía recibir en su casa al Rey de Reyes. ¿Y ustedes se creen dignos? Nos creemos dignos muchas veces de que el Rey de Reyes debe venir a mí en todas las peticiones que yo hago. ¿Somos dignos? Hagámonos en algún momento, hermanos, hagamos esa reflexión, esa introspección. ¿Somos dignos de que el Señor nos haya perdonado, primero que todo? Y después empecemos, ¿somos dignos para...? Y así sucesivamente. Ser digno es merecerse algo. El centurión reconoció que él no era digno de recibir al Rey de Reyes a su casa. Y con humildad le dijo, se humilló, no tienes que ir a mi casa. Muchas veces actuamos con actitudes contrarias a la del centurión. Por lo, que, por lo que hacemos para el Señor, por las almas que ganamos, por nuestro servicio a la iglesia, somos merecedores, creemos que somos merecedores de los milagros, pensamos que por nuestra bondad, Dios tiene la obligación de darnos lo que nosotros le pedimos a Él. Perdemos el punto de vista de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Nosotros debemos reconocer que si Dios nos obedeciera y prosperara, que si Dios nos bendice y prospera, no es por nuestra justicia, no es por nuestra bondad. Es decir, no es porque lo merezcamos, es que Dios da el milagro, la prosperidad, la sanidad. No lo merecemos. Es sino que simplemente por la misericordia que tiene Dios por nosotros es que podemos recibir las bendiciones del Señor, los milagros. Nuestras peticiones se pueden cumplir pero solo por la misericordia de Dios. Si Dios es Dios, hermanos, yo le he dicho otras veces, Dios no necesita que ustedes lo alaben. Claro que sí. ¿Le gusta, se agrada? Sí. ¿Es bonito que nosotros alabemos? Sí. Pero si quiere Dios, la otra vez lo dije, si quiere Dios, pone a toda la creación a alabarle así. Y punto. ¿Ustedes creen que gana más puntos como Dios cuando nosotros... No. Es ahí cuando nosotros perdemos un poco el foco, cuando creemos que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios alabándolo, yendo a la iglesia. El favor es para nosotros. El favor es para nosotros, no para Él. No, no nos confundamos. Nosotros debemos reconocer que si Dios bendice mi vida, si Dios nos prospera, si Dios es justo con nosotros, no es por nuestra bondad, no es porque somos justos, no es porque seamos merecedores, sino que simplemente por la misericordia de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 18 nos dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. No recibimos los milagros del Señor porque seamos buenos, sino porque nuestro Señor es bueno con nosotros. Actitudes que nosotros debemos tomar así como las toma el centurión.
El programa del día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast es una lección de fe y de humildad. Lo estamos leyendo en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 10. Otra lección que podemos aprender de este centurión romano es que él nos da una lección de fe en el poder de la palabra del Señor. Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión creía que Jesús tenía poder para sanar a su siervo, aún estando lejos de él. El centurión tenía fe que su palabra era suficiente para que la enfermedad saliera del cuerpo de su siervo. El centurión, esa es la lección que debemos tomar del centurión. El centurión creyó la palabra de sanidad de Jesús, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Volvió a casa sin Jesús el centurión, sin el manto de Jesús, sin un discípulo que le pusiera su mano sobre el siervo. Él volvió a su casa con una palabra de poder y autoridad. Y esa palabra obró un milagro de sanidad. El centurión no se fue con algo que el chapito traído de Israel. No se fue con un clavo de Jesús sacado de estas cosas que venden ahora. No se fue con la unción profética del profeta para que pusiera las manos sobre su criado. El centurión se fue con la fe, con la palabra del Señor, con la palabra de autoridad, que era: como has creído, se te será hecho, porque has venido con humildad ante mis pies, seré, y tienes más fe que toda Israel. La fe en la palabra de Dios. Esa lección debemos aprender cuando leamos Mateo 8, 5 al 10. Esta tarde tienes que creer en la palabra de Dios. No no volverás a casa con más milagros, con más dinero, con más medicina, con mejores médicos. Pero esta palabra lo que te hará es, o la palabra del Señor, no esta, cuando la leas en la Biblia, te va a llevar a tu casa algo que es poder, algo que tiene poder para obrar milagros en tu vida, que es la palabra de Dios, lo que encontramos acá. Cuando vas a tu iglesia a congregar, es la palabra de Dios, es la que te llevas a casa y te bendecirá. Lecciones que nosotros debemos entender en el programa del día de hoy aquí en Fe y Humildad al mismo tiempo, que vemos que eso es lo que tuvo el centurión romano en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. El centurión nos da una lección de fe en la autoridad de Jesús. Versículo 9. Porque yo soy hombre bajo autoridad, le está diciendo el centurión. Y tengo bajo mis órdenes soldados, le dice. Y digo a este: ven, y él viene. Y al otro: ve, y el otro va. Y a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Este centurión, este hombre, conocía muy bien lo que era la autoridad, lo que era mandar gente, lo que era que decía algo y eso se debía cumplir. Mandar y obedecer, él lo tenía muy claro. Él estaba bajo la autoridad del Imperio Romano también. Él recibía órdenes y él tenía que obedecer, y él tenía hombres bajo su autoridad al que ellos tenían que obedecerle a él. Así que él sabía lo que era una autoridad, la autoridad. Él reconocía la autoridad de Jesús entonces como rey y como Dios. Si Jesús daba una orden, la enfermedad tenía que obedecer. Eso es lo que entendió el centurión, y eso es lo que debemos entender nosotros, que es si es la voluntad de Dios, si es por Dios. Y le rogamos al Padre para que él haga
su voluntad. Nosotros no le damos una orden a Él. Muchas veces perdemos ese foco y ordenamos al Señor. Y quiero que haga esto. Y yo digo que el Señor va a hacer. Yo digo que el Señor lo va a hacer. Yo soy digno. Yo soy con más autoridad que los ángeles, que ni ellos proclaman en el nombre del Señor. Cuidado. Aquí el centurión reconoció la autoridad de Jesús como rey, como Dios. Si Jesús daba esa orden, el centurión tenía esa fe que nosotros debemos entender con humildad, de que su siervo se iba a sanar. Versículo 10. Al oír Jesús se maravilló. Esa fe que vio en el centurión. Jesús se maravilló en su humildad. Jesús, imagínense, maravillándose. Y le dijo a los que le seguían, los que estaban ahí: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El programa del día de hoy tiene por nombre una lección de fe y humildad. Y lo estamos viendo en un centurión, en un soldado romano, en alguien que tenía que obedecer al imperio y que tenía hombres bajo su cargo y que le debían obedecer a él. Debemos nosotros confiar en Jesús. Debemos confiar en Jesús y reconocer que Jesús es el Rey de Reyes y tiene la autoridad. Él manda a las olas, los vientos, las enfermedades, los demonios, y tiene la autoridad sobre cualquier problema en nuestra vida. Ese es una lección de fe y humildad que vemos a través de Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 10. Esto es Bienaventurados Podcast. Bueno, llegamos al fin del programa del día de hoy. Como siempre, están todos invitados a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Bienaventurados Podcast. Que Dios los bendiga. Paz y gracia a sus vidas. Chau, 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 chau. Porque somos